Bien, buenos días. Gracias a todos por venir a la primera charla que organizamos desde el Orden Mundial. El Orden Mundial nació como un blog personal a finales de 2012 y desde entonces no ha dejado de crecer. Ahora ya somos una página web medianamente reconocida en el ámbito del análisis internacional y, como sabéis, hablamos de política, economía, sociedad, conflictos. Pero últimamente, y debido al éxito de seguidores y de visitantes y lectores, hayamos pensado que era necesario empezar a diversificar un poco nuestros contenidos, con la idea de que no basta solamente con ofrecer artículos escritos. Así, hoy en la página se pueden encontrar secciones de debate, entrevistas, mapas descargables y a partir de ahora una nueva sección que inauguramos hoy, las charlas, que esperamos que tengan éxito. Comenzamos la primera charla del Orden Mundial con un tema de actualidad, como es el caso de la lucha contra el Estado Islámico y el papel del pueblo kurdo como nuevo actor importante en la región y geopolítico. Para ello contamos con el testimonio de Antonio, nuestro compañero, que además de escribir para el Orden Mundial ha estado de propio en la tierra, en el terreno, ha estado en el Kurdistán iraquí, desde donde ha estado escribiendo interesantes artículos para la web y bueno, es un valor añadido, le queremos agradecer su labor, la verdad es que a nosotros es un lujo y además de artículos podemos contar con su testimonio para un evento como el de hoy, así que ya, Antonio, todo tuyo. Vale, vamos a ver. Dado que no tenemos demasiado tiempo y que la situación del Kurdistán es muy rica, muy profunda y muy compleja, voy a hacer un análisis muy breve, sencillo y rápido. Es decir, quizás algunos de vosotros me esperaban algo más profundo, más extenso, pero dadas las limitaciones que tenemos de tiempo y demás, me voy a dedicar sobre todo a hacer lo que viene a ser una pequeña introducción sobre la situación geopolítica actual del Kurdistán. La charla la hemos enfocado primero en un pequeño apartado de historia, donde resumiré muy brevemente lo que viene a ser toda la historia del Kurdistán hasta la actualidad, tocando solo por encima los principales acontecimientos. Después las facciones actuales, que vienen a ser los actores principales internos del Kurdistán, que se han dividido entre lo que viene a ser el gobierno regional del Kurdistán y sus principales fuerzas, y luego aparte lo que vendría a ser el PKK y diferentes ramas, digamos, vinculadas a esta organización. Luego el tercer punto, que veremos también muy por encima, es el papel protagonista que tienen los kurdos, el pueblo kurdo, en la lucha contra el Estado Islámico y el protagonismo, o sea, las consecuencias que está teniendo este nuevo protagonismo, el valor que les está dando y cómo la nueva desconfiguración de lo que viene a ser Oriente Medio está dando a los kurdos pues, toda una serie de nuevas oportunidades. Luego ya por último, y enlazándolo con lo que viene a ser la lucha contra el Estado Islámico, tocaremos por encima la geopolítica del Kurdistán, hablando de la importancia geoestratégica, recursos, digamos los juegos políticos y los intereses y ambiciones que hay sobre esta zona, tanto por parte de los propios kurdos como de actores internos o intrusivos, ¿no? Que vendrían a ser pues, los gobiernos centrales entre los que está dividido el Kurdistán, que serían Irak, Turquía, Irán, Siria, etc. Y aparte también pues, actores externos, ¿no? Como podría ser la OTAN, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, y luego muy brevemente pues, también los intereses de Rusia y China que tienen la región. Y luego ya para finalizar, digamos que a modo de conclusión hablaremos explicaré un poquito las ideas que yo tengo sobre el posible futuro del Kurdistán, las limitaciones que tiene, los problemas que tiene y a la vez las oportunidades que tiene actualmente. Y ya abriremos a debate o a preguntas, que ahí ya podemos explayarnos más, hacerlas un poco más profundas según los deseos del público. Iremos viendo ya pues, cómo se desarrolla todo. Así que perdonad, pero voy a tener que ir muy rápido. Así que, bueno, vamos a ver. Esto es un mapa de lo que viene a ser el Kurdistán. Los kurdos son una minoría de más o menos cerca de unos 40 millones de integrantes que se convierten, se podría decir, en lo que viene a ser la minoría más grande del mundo sin una nación propia. Sus orígenes se remontan a tiempos ancestrales respecto a la arqueología y el pueblo kurdo, la palabra kurdo de hecho, según la historia, según la historiografía, se remonta a tiempos del Imperio Seljúcida, en el cual de hecho se usaba como palabra peyorativa para denominar a la mayoría de los pueblos nómadas,
pastores que vivían pues, en las planicies de Nínive, que recorrían lo que venían a ser las mesetas de Anatolia, y poco a poco se fue adscribiendo a una identidad cultural, a una muy potente, con un pasado histórico con muchísimo valor, que viviría estragos a lo largo de su historia. Los kurdos, el pueblo kurdo, en sus orígenes ha estado, digamos, en el centro, ¿no?, de lo que vendría a ser el Oriente Medio, y ha estado enfrentándose a la situación geoestratégica que tiene su territorio. Es decir, podemos ver que el Kurdistán, al encontrarse justo en una zona clave de Oriente Medio, ha estado en una zona de paso de comercio, cultura, influencias religiosas, ha estado en lo que ha venido a ser considerado como la zona de la cuna de la civilización, ha estado en lo que ha estado rodeado siempre, ¿no?, el pueblo kurdo, de lo que han venido a ser los grandes imperios de Oriente Medio, desde los califatos árabes, el imperio persa, el imperio otomano, y durante muchos años se ha visto, digamos, incluido dentro de lo que venían a ser sus planteamientos políticos y de nación. El principal estrago, bueno, digamos que la identidad del pueblo kurdo como tal empieza a surgir sobre todo en el siglo XIX, ya había por supuesto algunos indicios de antes, pero sobre todo se empieza a reforzar en el siglo XIX con lo que vienen a ser los movimientos románticos, el ideario nacionalista, que cala sobre todo en lo que vendrían a ser los intelectuales, artistas, poetas, escritores del Kurdistán, que empiezan a reflejar, a expandir la idea de la nación kurda como tal. Y sobre todo, ¿no?, digamos que cuando llegan los movimientos, los imperios coloniales al territorio del Kurdistán, es cuando el pueblo kurdo sufre su principal escisión, la gran problemática territorial, que consiste que, lógicamente, por los tratados de los intereses de las potencias coloniales europeas, el Kurdistán se quiebra en 4 o 5 trozos de lo que viene a ser Turquía, Irak, Siria, Irán, incluso un pequeño trozo al norte de Armenia. Esto supone un estrago para la historia del Kurdistán, del pueblo kurdo, porque se ve, mientras que antes, digamos que con libertad, sus costumbres, sus tradiciones, ellos podían moverse de un lado a otro de las montañas, del territorio, de golpe se ponen separaciones políticas, separaciones de fronteras, separaciones económicas, que rompen relaciones tribales, rompen relaciones familiares, y empieza a causar, pues, como ya he comentado antes, un estrago en lo que vendría a ser la sociedad kurda. Vemos ya en esta época, a principios sobre todo del siglo XX, etcétera, incluso antes, que empiezan a surgir líderes, principalmente líderes, cabezas, digamos, caudillos tribales y demás, que empiezan a liderar unos movimientos de oposición, primero contra los gobiernos, o sea, contra los gobiernos centrales, ¿no?, y en aquella época, pues, sobre todo coloniales. Aquí tenemos a Sefakul Barzanji, que dirigió, digamos, una revuelta, principalmente contra los poderes de lo que vendría a ser el imperio colonial británico, y llegó incluso a formar lo que vendría a ser un reino kurdo, emplazado en la ciudad de Sulaymaniyya, que lógicamente no duró demasiado tiempo debido, pues, a la fuerza, ¿no?, de los imperios coloniales. Y bueno, otra cosa que tenemos que resaltar también es cómo la nueva configuración de Oriente Próximo, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es decir, tratados de Sykes-Picot y luego toda la reformulación que se irá haciendo con la Guerra Fría, acaba haciendo que las potencias, como la mayoría de vosotros sabéis, de Oriente Próximo, reformulen sus idearios políticos para, en medio de la descolonización y demás, para presentarse, ¿no?, como naciones nuevas, identitarias y integradas. Entonces, ¿qué hacen? Pues por ejemplo, podemos ver cómo los nacionalismos empiezan a surgir en todos los países de Oriente Próximo, desde Turquía, con lo que vendría a ser la Turquía kemalista de Atatürk, o un poquito más tarde lo que vendrían a ser los idearios del partido Ba'ath, tanto en Irak como en Siria, que solían tener, pues, una ideología nacionalista muy fuerte, panarabista. Entonces, estas naciones que se crean, se suelen crear con la identidad de una cultura, un idioma y una etnia, que por ejemplo en el caso de Turquía es la etnia turca, ¿no?, la gran nación de Kemal Atatürk, que sería una Turquía para los turcos, y los ideales panarabistas, pues, de lo que vendría a ser el Irak del partido Ba'ath de Saddam Hussein, o
de Siria. ¿Qué ocurre? Al crear este programa político en estas naciones, los kurdos se convierten en un sector marginado del programa político. No forman parte de estas naciones, porque la propia identidad con la que se gestan estos estados, esa, digamos, esta idealización para mantener juntos, ¿no?, las nuevas naciones que nacen después, bueno, a través de la descolonización y de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, rompen los antiguos esquemas que eran un poquito más, digamos, heterogéneos y demás, intentan crear naciones homogéneas y por tanto los kurdos se acaban convirtiendo en un sector marginal. La reacción de los gobiernos centrales contra lo que vendrían a ser las minorías kurdas es la de intentar conseguir una absorción, diluir lo que vendría a ser la identidad kurda, la cultura kurda, en la cultura mayoritaria. Bueno, pues si viene a ser en Turquía, pues turcos, o en los países árabes, digamos, diluir la cultura kurda en base a una arabización. Y todos estos gobiernos centrales empiezan a ejercer medidas de presión, de represión contra lo que vendría a ser la identidad kurda. Lógicamente, los grupos kurdos reaccionan debido a las medidas, a las herramientas de los gobiernos centrales, que se basan por lo general en el genocidio, en la prohibición de la lengua, en la persecución política, ideológica y étnica, en los desplazamientos masivos de población. Y entonces los kurdos, en la mayoría de las ocasiones, reaccionan formando partidos propios que se ven relegados a la clandestinidad y muchas veces por la vía armada. Y es ahí cuando ya, digamos, que empezaríamos con la parte de las facciones kurdas. Otro punto que hay que resaltar, que es muy importante para comprender el Kurdistán hoy en día y las facciones, ahora veremos más adelante, es la influencia que tiene durante un tiempo la URSS sobre la población kurda. En 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial y empezando la Guerra Fría, la URSS, que ya desde tiempos, Rusia, desde tiempos del zar, había tenido intereses en Irán, sobre todo por los campos petrolíferos, para hacer presión contra Gran Bretaña, apoya un movimiento secesionista al norte de Irán, precisamente en la zona del Kurdistán iraní, y se funda lo que sería la República de Mahabad. Esta república, que al principio contaba con el apoyo de la Unión Soviética, tenía una ideología, digamos, marxista y demás, al final acabó siendo, digamos, abandonada a su suerte cuando la URSS firma un pacto con Gran Bretaña repartiéndose, digamos, el petróleo iraní. Entonces el ejército rojo se retira el apoyo a la República de Mahabad y son aplastados por las fuerzas del Shah. Pero en el exilio muchos líderes kurdos se retiran a la Unión Soviética y beberán bastante de lo que vendría a ser la ideología marxista. Esto será un punto importante porque la mayoría de los movimientos de resistencia kurdos tendrán esa herencia en su ideal político, al menos a lo largo de la década de los 50, 60 y 70. Así que bueno, vamos a pasar ya a explicar un poco por encima lo que vendrían a ser los principales partidos kurdos que están ahora mismo en el poder. Y empezamos por el PDK, el KDP, o lo que viene a ser el Partido Democrático del Kurdistán, emplazado en el gobierno regional del Kurdistán, es decir, en Irak. ¿De acuerdo? Este partido se arraiga en el Kurdistán iraquí, sobre todo en torno a Erbil, y aunque en un principio también, digamos, que tenía este ideal marxista y demás, nace, si no me equivoco mal, en 1945, y acaba tomando un protagonismo esencial en la lucha contra lo que podría ser el régimen de Saddam Hussein, liderando varias revueltas, etcétera, etcétera. Y digamos que su carrera al poder se alcanza sobre todo en la década de los 90 con la Primera Guerra del Golfo, al convertirse en un aliado esencial de Estados Unidos. Se convierte en un aliado esencial de Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo y consigue lo que vendría a ser una especie de gobierno autónomo de facto, que se convertirá en un gobierno autónomo de jure cuando en 2003 vuelve a apoyar a Estados Unidos en lo que vendría a ser la Segunda Guerra del Golfo, derrocando al gobierno de Saddam Hussein y siendo recompensado en la reconstitución de Irak del 2005 con el gobierno regional del Kurdistán, en el cual tenemos la bandera allá abajo. Quien alcanza la presidencia del gobierno regional del Kurdistán será el líder del PDK, que es Massoud Barzani. Pero no obstante, en el gobierno regional del Kurdistán este no es el único partido, digamos, que disfruta del poder, que monopoliza el poder. En 1975, dentro del KDP hay una escisión
ideológica, y acabarán haciendo, ¿no? esta escisión se acabará vinculando con otros movimientos de la resistencia kurda y acabará haciendo surgir al PUK, al Partido de la Unión, la Unión Patriótica del Kurdistán. Este partido se extiende del KDP porque en parte pensaba que, digamos, que el KDP había corrompido un poco la ideología marxista, también que estaba cayendo un poco, digamos, en el personalismo en torno a la figura y sobre todo a la familia de los Barzani. El partido estaba monopolizándose demasiado en torno a la familia de los Barzani y por distintas diferencias políticas, de influencia, etcétera, etcétera, acaba surgiendo el PUK, dirigido por lo que debería ser la familia de los Talabani. Esta foto es de Jalal Talabani, quienes también, por supuesto, acabaron acabaron alzándose contra el régimen de Saddam Hussein en los 90, al igual que el otro partido, y fueron recompensados pues también con bastante influencia de poder dentro del gobierno regional del Kurdistán. De hecho, podríamos decir que el gobierno regional del Kurdistán está dividido entre estos dos partidos, está repartido entre estos dos partidos. Y de hecho, Jalal Talabani acabaría siendo recompensado con la presidencia de Irak, aunque si no recuerdo mal cayó enfermo hace poco y ya actualmente dejó su cargo. Y luego, para explicar, digamos, el resto de lo que vendría a ser el Kurdistán, es decir, dejando atrás lo que vendría a ser el Kurdistán, el gobierno regional del Kurdistán iraquí, vamos a Turquía, al Kurdistán de Turquía, para explicar el nacimiento del PKK y la influencia que tiene. Una influencia, probablemente sea uno de los partidos más influyentes dentro de la sociedad kurda en todo el Kurdistán, incluso en Europa. El PKK tiene unas raíces marxistas muchísimo más profundas que los dos partidos anteriores, que lógicamente al entrar, digamos, en el juego internacional, los dos partidos, al convertirse en un aliado de Estados Unidos, van optando por una vía, digamos, un poco más democrática, liberal, etc. Y entonces deja un poco al lado esos ideales marxistas puros como tal. Y en cambio el PKK nace en los años 70, justo con unas similitudes increíbles con lo que vendrían a ser otros grupos de los años 70 de la izquierda radical europea o incluso de algunos movimientos sudamericanos, con un ideario incluso utópico, muy marxista, y en parte esta ideología marxista también gana tanta fuerza dentro del PKK porque en Turquía la política que se empieza a hacer en contra de los kurdos, ¿no?, de represión, de persecuciones, de movimientos de población forzados, etc., y digamos la mala economía que se vivía en la zona del Kurdistán de Turquía obliga a millones de kurdos a emigrar a zonas industrializadas como podrían ser Ankara, Estambul o incluso a Europa, sobre todo en Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Esta población, que por lo general tenía una tradición de campesinado, de agricultores, de pastores, se instala de golpe, ¿no?, sufre, digamos, una transición radical a lo que vendría a ser la vida proletaria. Y de hecho su condición de kurdos, al estar marginados política y jurídicamente, los convierte pues en una población bastante explotada, ¿no?, por lo que vendría a ser el sector empresarial turco. ¿Qué ocurre? Eso hace que el ideario marxista cale muy hondo en esta parte de la comunidad kurda, se arraigue muy fuertemente y el PKK pues se extienda tan rápido como lo hace. Uno de sus fundadores y líder político es Abdullah Öcalan, que es, por así decirlo, una especie de Che Guevara para los kurdos, el cual en 1999 es capturado por las fuerzas de seguridad turcas y condenado a cadena perpetua en el mar de Mármara. Entonces podemos ver que hay, digamos, un paralelismo totalmente contrario, ya que mientras que el gobierno regional del Kurdistán acaba alcanzando, ¿no?, una especie de reconocimiento internacional, entra dentro de la comunidad internacional, es el primer gobierno kurdo, ¿no?, reconocido por la comunidad internacional y se acaba convirtiendo en un aliado de Estados Unidos y demás, en parte, ¿no? En los 90, el PKK en los 90 inicia toda una serie de campañas militares en respuesta a las acciones represivas de Turquía, y justo durante toda la década de los 90 vive, digamos, su época más agresiva, con continuos atentados, guerra de guerrillas, ¿no?, porque al fin y al cabo el PKK no tenía los medios para desarrollar un ejército
un ejército estándar, y entonces tiene que recurrir pues, a guerra asimétrica en oposición de Turquía. Fer, pasa. Y no obstante, tras la captura de Abdullah Öcalan en el año 2000, el PKK comienza a hacer una especie de reformulación de su ideario. No corta con su herencia marxista, pero la reformula. En vez de hablar de lucha de clases, empieza a hablar sobre todo de lo que vendría a ser democracia radical, abogando porque, digamos, que ellos apuestan, ¿no?, por una sociedad, digamos, horizontal, completamente horizontal, que sería donde la verdadera democracia se alcanzaría, una sociedad mucho más igualitaria, mezclando ideario de izquierdas muy actual, hablando de ecologismo, de feminismo radical, y su continua lucha que mantiene contra Turquía acaba dándoles muchísimo reconocimiento dentro de toda la sociedad kurda, incluso de los demás países, y eso hace que acaban surgiendo ramas muy estrechas o muy vinculadas al PKK con la misma ideología y siguiendo, digamos, el mismo líder, ¿no?, Abdullah Öcalan. Ese es el caso en Irán del PYAK, o de Siria de las YPG y las YPJ, que lo primero serían las unidades de protección populares y las segundas las unidades de protección de la mujer, ¿no?, que es una rama del ejército encargada únicamente principalmente de lo que vendría a ser la defensa, ¿no?, de la igualdad de la mujer y demás, que de hecho tiene muchísima fama ahora, ¿no?, por el hecho de ser tan característico que esté únicamente formado por mujeres, sin una rama militar. Vale. Ahora pasaríamos a hablar directamente de lo que viene a ser el nuevo protagonismo que tienen los kurdos, y es, si vemos ya que en la década de los 90 y luego en el 2003 el hecho de que se conviertan, digamos, en aliados de Estados Unidos, ¿no?, aliados, digamos, como de la OTAN, y en su protagonismo en un alzamiento cuando ayudan a derrocar al régimen de Saddam Hussein, eso les ha recompensado bastante. Ahora los kurdos están dirigiendo un papel totalmente protagonista en la lucha contra el Estado Islámico. ¿Qué ocurre? Vemos como el Estado Islámico irrumpe directamente en Siria y en Irak, y Irak es un país, ¿no?, que desde el 2003 carece, digamos, de un ejército nacional. El ejército nacional de Irak estaba antiguamente formado por los miembros del partido ba'athista, del partido Ba'ath, y eran de hecho de religión suní, vinculados, pues, lógicamente al régimen de Saddam Hussein. Estados Unidos toma la decisión, una vez derribado el régimen, de directamente disolver el ejército, y prácticamente del día a la noche pone a unas 300, 400.000 personas en la calle, gente que prácticamente estaba, o sea, que sí que tenían, digamos, un ideal nacionalista o patriótico respecto a Irak. ¿Qué ocurre? Después de esto, el gobierno de Bagdad, y con ayuda de Estados Unidos, etcétera, se empieza a reconstruir un supuesto ejército iraquí, basado y apoyándose sobre todo en la población chií, en la población chiita del país. ¿Qué ocurre? Para entonces, ¿no?, para esta época, ya había una escisión dentro de Irak entre suníes y chiitas, y no hay una identidad nacional como quizás la pudo haber en el pasado. Esto hace que cuando las tropas del Estado Islámico arramblen en Irak y el gobierno de Bagdad dé la orden de proteger Mosul y las zonas al norte de Irak, que es donde principalmente ataca el Estado Islámico, el ejército iraquí se disuelva en cuestión de días. Directamente se disuelve, desaparece, porque empieza en polvorosa, no ofrecen prácticamente resistencia alguna al Estado Islámico y huyen de allí. Esto se debe a que la gran parte de ese ejército consisten en árabes chiitas, a los cuales se les había ordenado proteger un territorio de mayoría suní. Es decir, digamos que incluso había rivalidades, no tenían esa identidad nacional, no se sentían identificados con la población que estaban intentando defender, incluso se sentían rechazados por esa población, y lógicamente dar la vida por gente con la que no te identificas es algo muy, muy, muy difícil. Luego, además, tenemos que tener en cuenta también que muchos de los miembros que se alistaron en el ejército iraquí a partir del 2003 no era gente que tuviese, digamos, un ideal militar ni nada de esto, simplemente se alistaban por el hecho de que el país estaba pasando por un momento económico muy difícil y podías optar a un buen sueldo, ¿no?, alistándote en el ejército. Eso no quiere decir que estuviesen hechos para la guerra.
por lo que digamos que el ejército iraquí se disuelve completamente, y esto justo en el caso de los kurdos es totalmente distinto. Cuando el Estado Islámico empieza a atacar, empieza a entrar dentro del territorio del Kurdistán, los kurdos sí que tienen una identidad nacionalista muy arraigada, muy fuerte, que de hecho incluso se unifica con esta clase de ataques y empiezan a mostrar una resistencia, ¿no? Una defensa muchísimo más agresiva y efectiva que la que había mostrado el ejército nacional iraquí. Los kurdos sí que tienen motivos para luchar, incluso este ataque unifica a los partidos políticos kurdos del gobierno regional de Kurdistán, incluso estrecha los lazos con lo que vienen a ser los partidos kurdos de otras zonas, ya que en Siria, ¿no?, las tropas de las unidades de protección popular están también, digamos, que luchando contra el mismo enemigo, estrecha las relaciones, vincula muchísimo más al gobierno, a las distintas facciones kurdas, y se convierte en un actor clave en unos momentos en los que el ejército de Bagdad no existe, el actor principal, o sea, el gobierno sirio tampoco tiene fuerza, ¿no?, como para enfrentarse, como para rechazar, ¿no?, los grupos integristas, y acaban controlando de facto lo que viene a ser la región completa del Kurdistán. De hecho aprovechan, ¿no?, la falta de seguridad regional y la ausencia de poder central para ellos mismos ampliar su zona de control, y al igual que en los años 90, por ejemplo, en Irak, que durante el alzamiento contra Saddam Hussein, los partidos kurdos, digamos que desplazaron, ¿no?, la administración de Saddam Hussein y la reemplazaron por una propia. En Siria, los cantones del norte de Siria que acaban de montar las unidades de protección popular, ellos hacen lo mismo, controlan el poder de facto, acaban creando un gobierno y una administración de facto que ellos mismos, ¿no?, empiezan a administrar, a dirigir, dándoles, digamos, todo un mayor respaldo social y a convertirse, pues, en actores esenciales, ¿no?, de lo que vendría a ser este conflicto y esta lucha. Desgraciadamente, la cantidad de intereses que hay en la zona, de los cuales ahora mismo vamos a pasar a hablar, hace que el apoyo al pueblo kurdo en la lucha contra el Estado Islámico se vea muy reducida, cuando ellos en buena parte son los que están asumiendo muchas medidas de seguridad, y no solo medidas de seguridad en la zona, sino incluso de asistencia humanitaria, de atender y albergar refugiados políticos, ¿no? Hay cerca de 2 millones de refugiados en el Kurdistán, la mayoría de ellos 1,5 millones de refugiados internos, ¿no?, minorías y demás que han salido huyendo, ¿no?, de lo que vendría a ser el Estado Islámico y los ataques yihadistas, que se han refugiado en estos territorios, ¿no? Y entonces digamos que los kurdos han sido los únicos que han tenido como la capacidad, debido a la estabilidad que tiene ese gobierno, de atenderlos, ¿no?, con las medidas que tienen disponibles. Vale. Y bueno, ¿cuánto llevamos? Bien. Vale. Ahora ya vamos a empezar a hablar un poco, ¿no?, de la geopolítica del Kurdistán. Lo primero que tengo que hablar, y retomando un poco el pasado histórico, es que las distintas facciones kurdas en el pasado, y esto ha sido algo que ha ido traicionando, digamos, a las ambiciones kurdas, a los intereses kurdos a lo largo de toda su historia, es que contiene una historia de rencillas internas y de luchas internas muy larga y muy profunda. Cuando en los años 40, 50, 60, 70 las guerrillas kurdas, ¿no?, los movimientos de resistencia kurdos empiezan a enfrentarse a los gobiernos centrales, podemos ver que lógicamente, ¿no?, estas guerrillas, estos movimientos kurdos, ¿no?, como podría ser el Partido Democrático del Kurdistán en Irak, el PKK, necesitan de recursos para poder enfrentarse contra sus gobiernos centrales. Por ejemplo, el PKK de Turquía, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía, se tiene que enfrentar al gobierno de Ankara, mientras que los kurdos iraquíes se tienen que enfrentar al gobierno de Bagdad. Pese a que los kurdos también son suníes, su interpretación, digamos, tanto de la religión es diferente, digamos, los kurdos tienen una interpretación muchísimo más liviana, y aparte toda la herencia, ¿no?, ideológica de lo que podría ser el marxismo, el comunismo, etcétera, etcétera, los ha hecho ser, digamos, una población, una sociedad muchísimo más abierta que el resto de la sociedad del Oriente Medio. Les ha hecho ser muchísimo más abiertos, abogar, digamos, por un Estado muchísimo más democrático, y esto, digamos, pues que ha quebrado completamente con los ideales del Estado Islámico,
los cuales se han vinculado, han bebido incluso en Irak, pues, por ejemplo, de la ideología panarabista, incluso del partido Baath, al haber incluido a integrantes, a excomandantes, ¿no?, de Saddam Hussein entre sus filas, y ha hecho que descarguen, pues, como que todo su odio, ¿no?, en sus incursiones sobre el territorio kurdo, a lo cual los kurdos han respondido intentando unirse en esta lucha identitaria, ¿no?, que ellos ven como una vez más como un ataque, ¿no?, contra lo que debería ser su cultura, su identidad, su historia y, pues, su territorio. Y bueno, pasando ya a lo que viene a ser los intereses geopolíticos de la zona, vamos a empezar, digamos, sobre todo para explicar las complejidades que tiene la lucha contra el Estado Islámico y la importancia que estaba ganando el Kurdistán. Vemos que desde las primaveras árabes la mayoría de los gobiernos regionales del Kurdistán, o sea, la mayoría de las grandes potencias regionales de Oriente Próximo, han ido sufriendo desestabilizaciones. En buena medida presionados por Estados Unidos y OTAN, etcétera, intentando buscar el aislamiento de Irán. Vemos como, por ejemplo, ha caído la Libia de Gaddafi, la Siria de Bashar al-Assad está en graves apuros y, bueno, el gobierno, antiguamente, ¿no?, durante muchas décadas, o sea, Irak fue el gobierno iraquí, tuvo la trascendencia que tuvo, ¿no?, con el régimen de Saddam Hussein, siendo uno de los principales ejércitos del mundo, pues también se disolvió, ¿no?, definitivamente en 2003. Todos los gobiernos, digamos, pro-iraníes, debido a la nueva política exterior de Estados Unidos de intentar aislarlos, e incluso también a la política exterior de Arabia Saudí, en esta especie de guerra fría que tiene con Irán, ha hecho que uno por uno estos actores hayan ido perdiendo importancia. Mientras que, por el contrario, el Kurdistán cada vez ha ido cogiéndola más, sobre todo cuando, a partir de la Constitución del 2005 y de la estabilidad que se vive en la región, el gobierno regional del Kurdistán empieza a prosperar económicamente, a no solamente hacer su hueco en la comunidad internacional, sino incluso a albergar consulados, muchas empresas muy potentes, tanto chinas como rusas, empiezan a entrar en el país, o sea, en la región. Y incluso los kurdos, ¿no?, por primera vez se adueñan, se apropian, empiezan a administrar ellos mismos lo que vendría a ser su propio petróleo, el petróleo que tiene en su territorio, y que incluso ahora, con el ataque del Estado Islámico, ellos que han, digamos, expandido un poco más su zona de influencia, ¿no?, han llegado, por ejemplo, pues, a encargarse de la seguridad de Kirkuk, cuando Kirkuk teóricamente está dentro de la administración de Bagdad, pero históricamente ha sido una ciudad kurda y actualmente de facto está bajo poder kurdo, y esta ciudad, pues, por ejemplo, representa cerca entre un 10 y un 20% de todas las exportaciones de petróleo de Irak, ¿no?, de la producción de petróleo de Irak. Es una zona muy rica, con intereses energéticos muy importantes, y el resto del Kurdistán, de la zona en la que está, al ser una zona fronteriza, es también un punto geoestratégico importantísimo a la hora de, digamos, decidir la política, ¿no?, de Oriente Próximo. Porque digamos que cada vez la trascendencia de este territorio está creciendo, a la vez que los kurdos, un gobierno kurdo cada vez, digamos, más cohesionado, más unido, estamos mostrando mayores capacidades, asumiendo mayores responsabilidades en lo que viene a ser la seguridad, ¿no?, de Oriente Medio. E incluso hacer alzar su voz, ¿no?, en lo que viene a ser negociaciones, recibiendo cada vez más ayuda y amparo de lo que vendría a ser la Unión Europea, por tanto a nivel militar como político, y sobre todo también por la campaña de propaganda que han hecho los medios de comunicación, al convertirse los kurdos en una especie de símbolo de la pluralidad, ¿no?, que esto puede ser más discutido, pero digamos que están como defendiendo lo que viene a ser las distintas minorías religiosas, étnicas y demás dentro de su territorio, que estaban amenazadas, ¿no?, por la intromisión del Estado Islámico. Luego, aparte, lógicamente, pese a, digamos, este valor estratégico y esta importancia geopolítica que tiene, el territorio del Kurdistán se ve muy limitado por todos los actores, por todos los países vecinos, ¿no?, que lo rodean. De primeras, el gobierno regional del Kurdistán tiene, digamos, un continuo debate con el gobierno de Bagdad, que lógicamente no quiere permitir que el gobierno regional del Kurdistán alcance la completa independencia, y que no renuncia, pues, por algunos territorios que han sido ocupados por los kurdos recientemente, como puede ser, por ejemplo, la ciudad de Kirkuk, ¿no? La ciudad de Kirkuk, una ciudad que está muy dividida entre árabes y kurdos, aparte de otras minorías, como viene a ser
asirios, turcomanos, etc. Esta ciudad, que como ya he dicho está construida sobre un campo petrolífero importantísimo, aún sigue estando, digamos que en teoría, ¿no?, bajo lo que tendría que ser la administración del gobierno de Bagdad. Y todo esto se tendría lógicamente que debatir y hablar. Dada la situación y la debilidad del gobierno de Bagdad, el gobierno de Bagdad no tiene la fuerza que antaño tuvo, ¿no?, durante el régimen de Saddam Hussein, y lógicamente el gobierno regional de Kurdistán se mueve con muchísima más libertad. Pero eso no impide, eso no dice que vayan a renunciar, ¿no?, las élites árabes a la influencia que tienen sobre esa zona. Luego, aparte, tenemos Siria, donde la situación es, podríamos decir, similar, incluso recuerda un poco a la de los años 90, dado que las fuerzas kurdas han conseguido hacerse con el poder en el norte de Siria, han conseguido levantar 3 cantones y protagonizar una continua campaña contra el Estado Islámico, como puede verse en la batalla por Kobane, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Bashar al-Assad está muy debilitado, no tiene la fuerza que tuvo en el pasado, y digamos que en las futuras negociaciones políticas estos cantones, ¿no?, digamos que los actores kurdos van a ser muy decisivos, por lo que si las cartas y demás se mueven bien, quizás no podría verse una especie de gobierno autónomo, o quizás no, dado que también hay una gran oposición entre las élites árabes, ¿no?, de lo que vendrían a ser los alawitas y demás. Luego entramos con Irán, que es otro de los actores clave que también está teniendo un protagonismo muy importante en la guerra contra el Estado Islámico y que está influyendo muchísimo, sobre todo en el gobierno regional de Kurdistán, debido a que la Unión Europea y Estados Unidos tienen sus limitaciones a la hora de ayudar al pueblo kurdo, ahora explicaré por qué. En cambio, Irán, digamos que puede operar de una manera más libre. La lucha contra el Estado Islámico, como Irán es un gobierno chií, ha tomado parte de manera decisiva a Irán, ¿no?, en la lucha contra los suníes del Estado Islámico. Tiene una relación muy estrecha con el gobierno de Bagdad y, por tanto, su poder e influencia en este conflicto es increíble, ¿no? Nunca va a querer ver, ¿no?, una independencia del Kurdistán, pero al mismo tiempo conoce la importancia económica que tiene el gobierno regional del Kurdistán y entonces influye en la región, ¿no?, por la vía diplomática, etc. Y luego, por último, tenemos lo que podría ser de los vecinos, ¿no?, el actor más decisivo, que es Turquía. Turquía, que en el pasado ya hasta hace muy poco, ¿no?, ha tenido una guerra muy agresiva con lo que podría ser el PKK y los kurdos de Turquía, y que actualmente ve con muchísimo miedo lo que está ocurriendo al norte de Siria, debido a que los cantones, ¿no?, que se están creando al norte de Siria bajo la influencia clara del PKK podrían causar una especie de precedente o, digamos, podrían ser un ejemplo para el Kurdistán de Turquía. Y esto es algo que Turquía, lógicamente, quiere evitar a toda costa, por lo que ha boicoteado de diversas maneras, ¿no?, la lucha contra el Estado Islámico, ya sea en la ciudad de Kobane, bloqueando la frontera, etcétera, etcétera. Incluso, ¿no?, hay acusaciones de que ha llegado a estar suministrando armas y demás al Estado Islámico y demás, pero bueno, de esto no hay pruebas, no hay evidencias sobre esto. Sí que es verdad que tiene intereses muy contradictorios en la zona y que se opone totalmente, ¿no?, a lo que vendría a ser el liderazgo del PKK sobre el pueblo kurdo, mientras que, por el contrario, con el Partido Democrático del Kurdistán, es decir, el gobierno de Erbil, el gobierno regional de Kurdistán, sí que mantiene una relación algo más estrecha, sobre todo por intereses económicos. ¿Por qué? Pues porque la exportación de petróleo que está haciendo el gobierno regional de Kurdistán sobre todo se enfoca hacia Turquía, a través de oleoductos y demás, cruzan Turquía, empieza a haber intereses económicos muy fuertes, y esto ha creado una especie de relación entre el gobierno regional de Kurdistán y Turquía, que parece ser, ¿no?, que digamos que tiene una dualidad. Por un lado, los turcos no quieren ver un Kurdistán independiente, pero por otro lado entienden que es un actor clave en la seguridad de Oriente Medio y que está creciendo, ¿no? Puede ser un aliado económico muy importante. Por lo que dentro de Turquía hay una especie de dualidad que parece, ¿no?, que dadas las negociaciones que se han abierto entre Turquía y el PKK y demás, siga viendo cómo evoluciona. No obstante, tenemos también que recordar que la política de Turquía está dando algunos sobresaltos últimamente, por lo que no se puede saber con completa certeza sobre cómo va a ir evolucionando este tema.
Y luego, respecto a actores externos, lo que vendría a ser sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos y la Unión Europea tienen la gran limitación de que cada movimiento que hacen, cada ayuda que suministran al pueblo kurdo, lógicamente enfada a las potencias vecinas, como puede ser Irán. Puede tomarlo como una provocación al ver que Estados Unidos está como apoyando, ¿no?, a lo que vienen a ser los movimientos independentistas kurdos, antisionistas kurdos. El gobierno de Bagdad puede ver lo mismo. El gobierno de Siria, bueno, ve lo mismo, pero tampoco es que les importe mucho, ¿no?, dado que Estados Unidos está completamente empeñado, ¿no?, en derribar al régimen de Saddam Hussein. Pero el problema reside principalmente en Turquía. Turquía es un aliado esencial para la OTAN, para Estados Unidos. Estados Unidos tiene unas bases militares importantísimas en Turquía para su política de Oriente Medio. Y este es el motivo principal por el que el PKK se incluyó en los años 70 como una organización terrorista, ¿no?, dentro de la OTAN. Estados Unidos, incluso el gobierno de España, ¿no?, que lo considera como organización terrorista, debido a este motivo, por petición de Turquía, ¿no?, porque al ser un aliado tan esencial, Estados Unidos tiene muchísimo miedo, ¿no?, se ve muy limitado a la hora de suministrar armamento y demás al pueblo kurdo, sobre todo a las unidades de protección popular en Siria, porque Turquía lo ve directamente como una amenaza para sus intereses. Hay un choque ahí entre, digamos, Turquía y Estados Unidos, por lo que su campo de acción se ve muy reducido. No obstante, y debido a estos últimos años, al giro completo que ha dado el presidente de Turquía, Erdogan, al mostrarse, digamos, pues con una tendencia más pro-islámica, de distanciamiento de la Unión Europea, incluso de Estados Unidos, ¿no?, digamos que esto podría afectar al verse como cada vez una relación menos estrecha, ¿no?, más distante entre Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, y en cambio cada vez más y más cercana entre los kurdos y lo que vendría a ser Estados Unidos y Europa. El hecho de que el Kurdistán se pueda convertir en un sustituto de Turquía como aliado fundamental de las potencias europeas occidentales en Oriente Medio es ya muy debatible, dado que Turquía es un estado muy potente y el Kurdistán aún tiene muchísimo que ver, aún tiene que decidir muchísimo en su futuro. Tiene que unirse, ¿no?, digamos, en plan de aún sigue habiendo diferencias entre los distintos partidos políticos, aún sigue habiendo algunas rencillas internas, aún tiene sus limitaciones, no es un gobierno independiente y no sabemos si alguna vez a corto plazo va a alcanzar a serlo, debido a todos los intereses que hay en los países de alrededor, por lo que aún la relación entre Turquía, ¿no?, y Estados Unidos sigue siendo muy importante, y esto es decisivo para el papel del Kurdistán. Y luego ya, lo que vendría a ser el último punto, ¿no?, para hablar un poco sobre las expectativas del Kurdistán, nos encontramos con que el Kurdistán se tiene que enfrentar a... Bueno, el Kurdistán actualmente, debido a la guerra contra el Estado Islámico, toda la propaganda, la desconfiguración de Oriente Próximo, se ha convertido, o sea, en un territorio muy prometedor. Ha empezado los kurdos, ¿no?, el pueblo kurdo, yo creo que han empezado a ver un camino lleno de oportunidades, tanto como para quizás una independencia a largo plazo, como para nuevos gobiernos autónomos y regionales. Pero por otro lado, esta nueva baraja que tiene para jugar, que no la ha tenido jamás en su historia, está llena también de limitaciones por los intereses de los países vecinos y sobre todo por el hecho, ¿no?, de que el gobierno regional del Kurdistán y el Kurdistán en general se está enfrentando ahora mismo a una situación de crisis humanitaria debido a todas las minorías y refugiados que están albergando en sus territorios. Tienen que superar las rencillas internas y las divisiones políticas que hay. Aún no es una plena democracia el gobierno regional del Kurdistán, le queda mucho para convertirse en una plena democracia, por supuesto muchísimo más desarrollada que la democracia de Bagdad, pero tiene sus limitaciones debido, pues, a la personificación de los partidos políticos, al monopolio de los partidos políticos, o digamos también a la situación de guerra, ¿no?, que está viviendo, que les obliga a tomar decisiones, a tomar una política más militarizada. Y por último también el hecho de que cada acto que tome el pueblo kurdo se va a analizar con lupa por todos los países vecinos. Es decir, la política kurda no se puede permitir ni un solo fallo, por muy pequeño que sea, ni un solo error, por el hecho de que cualquier error, cualquier
pequeña equivocación que cometan será dada como una excusa, o sea, será utilizada como excusa por el resto de países que quieren boicotear, digamos, su camino a la autodeterminación, etcétera, o a conseguir, digamos, mayor independencia, como una excusa, ¿no?, para demostrar, digamos, la incapacidad de los kurdos o la injustificación de los kurdos para aspirar, ¿no?, a estas ambiciones. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo veo más preocupantes, aparte de la situación de seguridad, de las relaciones diplomáticas que van a tener que seguir, es las relaciones entre los kurdos y los árabes, ¿no?, los árabes que conviven ahora mismo en territorio del Kurdistán, en territorio kurdo, históricamente kurdo. Muchos de ellos refugiados que han tenido que emigrar y entrar en el gobierno regional del Kurdistán, ¿no?, pedir asilo en el gobierno regional del Kurdistán. Entonces vemos, ¿no?, que una población, una sociedad kurda que ha sido durante años oprimida, ha sufrido genocidio, ha sufrido represión, ha sufrido persecuciones por parte de los árabes, ahora están en mayoría, ¿no?, dentro de su territorio y están albergando a minorías árabes, muchos de los cuales están en situación de crisis humanitaria. Entonces vemos que, sobre todo no por supuesto entre el gobierno kurdo está manteniendo la cabeza bastante fría, pero sobre todo algunos sectores de la juventud y demás, sí que se puede ver que hay una especie de rencor respecto hacia los árabes. Y esto podría, en un futuro, causar serios problemas, dado que, como ya he dicho, los kurdos no se pueden permitir ni el más mínimo error. Y toda esta especie de rencor, por supuesto comprensible, ¿no?, después de haber estado viviendo toda una historia de represión y genocidios y demás, se entiende ese rencor, pero todo, y más aún debido a la brutalidad con que el Estado Islámico está ahora mismo atacando a los kurdos, ¿no?, y todas las atrocidades que están cometiendo. Esto está reavivando lo que vendrían a ser las tensiones étnicas, las tensiones entre minorías, y digamos que será uno de los principales obstáculos que el pueblo kurdo tendrá que conseguir esquivar, pues para evitar, ¿no?, que, digamos, su camino hacia sus ambiciones se vea corrompido y manchado y pierda, digamos, la justificación y la legitimación que actualmente tiene.